La palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le busca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Cuando nosotros vemos esta palabra y nos dice que sin fe es imposible agradarle, podemos entender que si nosotros no tenemos claridad de qué es la fe, entonces no podemos agradarle, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso usted lo puede encontrar en Romanos 10:17. Cuando yo entiendo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entiendo que entonces mi fe está fundamentada en todo lo que dice este libro, ¿cierto? ¿Cuántos creen que su fe está fundamentada en la Biblia? ¿Cierto? Porque ahí la Biblia es el libro espiritual que habla a mi espíritu y que revela a Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Entonces, si yo creo en Jesús, creo en la palabra de Dios. Y al creer en la palabra de Dios, entonces creo en todo lo que hay ahí. ¿Cuántos de nosotros le damos verdaderamente el valor a la palabra de Dios? Pasó la paja aquí por enfrente, en el desierto. ¿Ninguno de ustedes creen en la palabra de Dios? ¿Cuántos le dan la gloria y la honra al Señor por permitirnos abrir los ojos espirituales y entender que aquí está la verdad? Y que si nosotros creemos en la verdad, entonces seremos verdaderamente libres. Amén. Pero si yo no le doy la autoridad y el valor a la palabra, entonces no tengo fe, entonces no agrado a Dios, ¿cierto? Y se supone que si yo agrado a Dios, entonces Él me va a galardonar. ¿En dónde me va a galardonar, iglesia? ¿Aquí en esta tierra? Allá, juntamente con Él. Porque esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es solamente que comeremos y beberemos y mañana moriremos, sino que por el contrario, nosotros hoy estamos aquí, pero si al Señor le place llevarnos mañana juntamente con Él, estaremos en las alturas juntamente con Él. Amén, iglesia. Pero si yo simplemente tomo la palabra para tomar las bendiciones o las promesas que a mí me gustan y que yo necesito y que de repente me animan y me hacen vivir una vida más agradable, entonces no estoy haciendo nada. Porque sí, en la Biblia hay promesas que me ayudan, me animan, me hacen avanzar, pero también hay palabra de Dios que se cumple o se cumple y que muchas veces no nos gusta. Pero lo que está sucediendo hoy en Italia, en Israel, en Egipto, en Irán, en Irak y en todos esos países no es otra cosa más que el cumplimiento de su palabra. Pero si nosotros no entendemos esto, entonces no le estamos dando el valor a la palabra, ni estamos entendiendo que Dios es soberano. ¿Para cuántos de ustedes Dios es soberano hoy en sus vidas? ¿Cierto? Pero entonces, ¿por qué cuando viene la aflicción a mi vida, entonces yo digo, Señor, ¿por qué pasa de mí esta copa, Padre? Señor, y yo me tiro y digo, Señor, ¿por qué haces esto? Mira, ¿por qué me afliges? Porque bueno, todas las cosas que uno puede decir en medio de una necesidad o de una aflicción. ¿Saben por qué? Porque no hemos entendido que Dios es soberano y que cada cosa que pasa en nuestras vidas y que pasa en el mundo entero no es otra cosa que por la soberanía de Dios y porque Dios tiene un propósito para cada una de las cosas que suceden hoy en nuestras vidas. Amén. Entonces, si yo creo que Dios es soberano, entonces yo acepto su voluntad, la cumplo y adicional a eso pongo por obra sus mandamientos, porque dice la palabra de Dios que Él nos ama. ¿A cuántos ama Dios? ¿Y cuántos le amamos a Él? Otra vez se bajó el volumen, así terrible. Esto no es una palabra para animarlo, iglesia, para que usted diga por todo amén, sino para que usted mismo pueda entender en su espíritu qué es la soberanía de Dios y cómo se trata la soberanía de Dios aún en las guerras y aún en las muertes que estamos viendo en todo el mundo, no solamente en Italia, sino en todo el mundo. Pero ¿cómo lo hago? Entendiendo que Dios es soberano en mi vida, en la vida de mi hermano, en la vida de mi amigo, en la vida de todo el mundo, porque Él es el Dios de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces vamos a ir por favor a Hechos 17,
del 24 al 31. Vamos a entender un poco más sobre la soberanía de Dios. Y mientras preparaba la predicación, yo pensaba, ¿cómo puedo llamar esta predicación? Y pues la llamé La soberanía de Dios en los postreros días. Entonces Hechos 17, 24 al 31 nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Nos vamos a detener ahí. El Dios que nosotros tenemos no es un Dios formado por un hombre, sino es un Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que él habita. Amén. Sigue más adelante, dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él no necesita de nada, iglesia. Es más, él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de él. Nosotros necesitamos que él nos dé la vida. Nosotros necesitamos aún que nos provea. Y por eso hoy estamos aquí, porque le necesitamos y porque sabemos que sin él nada somos. Por eso nos reunimos hoy aquí, nos congregamos en su presencia para mostrarle que estamos necesitados de su espíritu y que necesitamos mucho de él. No nos congregamos para decirle: mira, Señor, agradéceme que hoy estoy aquí y que quité mi pereza y pude venir. Porque él no necesita de esas cosas, porque él es Dios, porque es Dios creador y él no necesita de nada. Nosotros, al contrario, sí necesitamos de todo lo que él nos da. Dice el 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpado pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? ¿Cuántos creen que Dios está en mí? Cristo en mí. Tenemos su nombre, tenemos su espíritu, y si tenemos su nombre y su espíritu, entonces él habita en nosotros. Ni siquiera está al lado de nosotros, está en nosotros. Y nosotros no necesitamos palparle. Con el solo hecho de ver su gloria, sus maravillas y cada cosa que hace en nuestras vidas, creemos que le hay. Aún si no lo tenemos visible, porque ¿cuántos de ustedes han visto a Dios? Ninguno, ¿cierto? No lo tenemos visible, pero el solo hecho de ver las maravillas que hace en nuestra vida, el solo hecho de habernos dado vida en el espíritu, todas nuestras escamas espirituales, y hoy podemos verle por la obra que él ha hecho en nosotros. Amén. Sigue diciendo: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpándole hallen, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros, de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o a escultura de arte y de imaginación de hombres, pero habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿A qué nos manda? ¿De qué tenemos que arrepentirnos, iglesia? De no creer en Cristo. De eso es de lo que tenemos que arrepentirnos, porque viene su Hijo en semejanza de hombre, se hace carne, Dios mismo se hizo carne, viene, muere en una cruz, pero al tercer día resucita, y eso nos hace creer que si Él resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él. Pero si nosotros no creemos en eso, vana es nuestra fe. Porque entonces no tendríamos por qué congregarnos, entonces no tendríamos por qué seguir adelante en su palabra, porque simplemente Él murió y ya, ahí quedó. Pero resulta que si Él resucitó, entonces nosotros también resucitaremos de Él. Y aparte nos dice: ustedes son linaje mío, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó, ¿cierto?
Lo estoy parafraseando, pero ustedes saben que lo dice ahí en la palabra. Entonces, cuando yo entiendo que soy linaje suyo, entonces entiendo que la divinidad de Dios no es algo semejante a esta roca que yo puedo esculpir o a aquella imagen que puedo ver. No, Dios es espíritu y los que le adoramos debemos adorarle en espíritu y en verdad, creyendo que Él es Dios, creyendo que Él existe y que Él es soberano. Amén. Entonces vamos a seguir, dice, pero en el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cuál es nuestra fe, iglesia? Que resucitaremos juntamente con Cristo. Él designó a uno para que muriendo y resucitando, nosotros hoy podemos estar reunidos en su nombre y poder tener la resurrección. Amén. Pero también podemos darnos cuenta que Él dice que Él ha establecido un día. ¿Para qué? Para juzgar al mundo con justicia. ¿Pero por qué lo va a juzgar? ¿Ustedes han entendido alguna vez por qué lo va a juzgar? Porque venido el Hijo del Hombre, venido Cristo y resucitado, nosotros ya no tenemos excusa en no creer que hay un Dios todopoderoso y soberano en nuestras vidas. Ya no tenemos excusa, iglesia. Entonces, hoy vamos a ver cómo nosotros mismos dejamos de lado a ese Dios soberano y andamos en nuestras propias fuerzas. Vamos a ir, por favor, a Mateo 24 del 1 al 14. Él dice que ha establecido un día para que venga el juicio, ¿cierto? Y aquí en Mateo 24, y aunque parezca una predicación apocalíptica, sí, es una predicación apocalíptica, porque ¿cuántos creen que Cristo viene pronto? Pero lo creen porque verdaderamente lo sienten o porque estamos hoy reunidos acá. Cuando nosotros vemos las señales, podemos sentir, podemos oler, aún podemos palpar que las señales del fin ya están. Y que nosotros, en vez de sentir miedo y escondernos y decir, ay Dios mío, ya viene, podamos decir, Señor, heme aquí. La canción lo decía, aquí estoy, envíame. Si yo te puedo servir, aquí estoy. Pero nosotros cantamos esas alabanzas sin entendimiento muchas veces. Porque decimos, aquí estoy, envíame, pero le dice, vamos para Puerto López. Uy, no, allá me pican los bichos. Uy, no, allá hace mucho calor y yo la verdad con el calor no puedo. Ah, no, entonces vamos para la Amazonas. Uy, no, allá hace mucho frío, o es muy húmedo, o me enfermo, o no hay escuelas, o no hay no sé qué. No, yo allá no voy. Pero podemos cantar aquí a voz en cuello, Señor, si te puedo servir, envíame. ¿Ustedes se imaginan donde le diera por enviarnos a Siria? ¿Cómo sería eso? Porque Dios es soberano, es poderoso y hasta allá nos puede enviar. Porque dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo. Y Siria hace parte del mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos, dice Eclesiastés que no profiramos palabra aceleradamente, porque Dios sí tiene en cuenta lo que nosotros hablamos y prometemos. Entonces no es el miedo de decir, uy no, entonces no canto y entonces no digo, no, sino yo estoy disponiendo mi espíritu, estoy disponiendo mi vida, debo hacerlo en verdad, no solamente por hablar. ¿Ok? Entonces vamos a ir a Mateo 24. Mateo 24 vamos a leerlo del 1 al 14. Dice, cuando Jesús salió del templo y se acercaban sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales harás de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarás. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos en todas las partes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Era hasta el 14. Entonces, nosotros empezamos a ver las señales del fin del mundo. ¿Cuántas veces hemos leído desde que estamos en el evangelio este capítulo? Muchas, ¿cierto? ¿Y cuántos de nosotros habíamos prestado atención a estas señales? Y a veces venían los testigos de Jehová o las personas que muchas veces nos predicaron y nosotros decíamos, ay. Es más, hace poco escuché a un predicador decir, no nos preocupamos por el fin del mundo porque igual nosotros ya somos salvos. Y yo decía, uy, ¿qué es esto? Es cuando más debemos preocuparnos, iglesia. Y no porque el fin del mundo venga, porque Él mismo dijo, no quedará piedra sobre piedra, sino porque voy a llevar delante de Él. ¿Qué he hecho para poder estar delante de Él irreprensible? ¿Qué he hecho con mi vida durante los 35 años que tengo hoy? Porque Él me dio dones, me dio talentos, me dio su espíritu, me dio su nombre. ¿Qué he hecho yo con eso? No se trata de tener miedo porque esto se acabará, porque entonces estaríamos mirando las cosas terrenales como cosas a que aferrarnos, sino ¿qué voy a llevar cuando yo me vaya? ¿Cierto? Entonces dice la palabra, no temas al que pueda quitarte la vida, sino teme al que te puede echar al lago de fuego. Entonces yo no debo temer porque me vaya a morir, porque igual hoy o en 100 años igual tengo que perecer, ¿cierto? Yo debo temer por qué he hecho y con qué me voy a presentar delante de mi Señor, si es que acaso creo que existe un Dios. Amén. Entonces, cuando empezamos a leer Mateo 24, los discípulos le hacen 3 preguntas básicas y claves que creo que en la mayoría de nosotros no nos las hemos hecho. Dice, dinos cuándo será esto, porque Él les dijo, y entonces vendrá el fin. Y ellos le dicen, entonces dinos cuándo será esto. La otra pregunta le dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin? Entonces, cuando yo veo esto, yo digo, Señor, ¿cuándo me he preguntado yo esto? ¿Cuál será la señal? ¿Qué pasa para poder entender que los tiempos están ya prestos? Y el mismo Señor en su palabra les dice, ustedes conocen los arrebores del cielo y saben que va a llover y saben cuándo pueden cosechar papa o cuándo pueden cosechar mazorca, pero no pueden identificar los tiempos de Dios. Hipócritas, les dice. ¿Por qué nosotros no estamos pudiendo identificar el tiempo de Dios y su venida? Porque así como dijo el pastor y como lo he escuchado en muchos lugares, porque aún los impíos lo declaran, huele a Jesús. ¿Por qué nosotros como iglesia, hijos de Dios, linaje escogido, nación santa, no lo entendemos? Porque sí, amén, porque yo soy linaje escogido y en alguna vez escuché que, bueno, cantidad de cosas que hablan sin sentido los predicadores. El caso es que si yo soy nación santa, linaje escogido, eso quiere decir que yo hago parte de su pueblo, hago parte de Israel, y no es por el hecho de que yo viva en aquel lugar, sino porque he sido apartada, separada para su servicio, así como Él separó a su pueblo. Amén. Entonces, si yo entiendo que soy del pueblo de Dios, que soy hija de Dios y que hago parte de su linaje escogido, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí impávida mirando todo lo que sucede allá en el Medio Oriente y que a mí no me afecta? Porque hasta que no me toque, no hay problema. Hay un refrán, un dicho popular que dicen que crezca, que llueva y que crezca el río y se lleve lo que no es mío. Porque como no es mío, entonces pues que pase lo que tenga que pasar, que yo me haga un ladito y que siga pasando. Pero si yo me apropio de la palabra en donde dice que yo soy linaje suyo, pueblo adquirido, eso quiere decir que hago parte del pueblo de Israel y que su aflicción debería ser mi aflicción. Pero no porque yo sienta el dolor por los que esté pasando en este momento, sino porque debo orar, porque Él proceda al arrepentimiento, entienda que el Mesías ya vino, entienda que resucitó y que hay un solo Dios que se llama Jesús. Amén.
Vamos, por favor. Vamos a Génesis 16:1, por favor. No sé si ustedes han escuchado algo del Islam. El Islam es una religión que se ha formado y se ha constituido en estos últimos tiempos como instrumento de guerra. Entonces, este instrumento de guerra ha servido y se ha afianzado de tal manera que si ustedes miran hoy en internet, pueden mirarlo, el mapa geopolítico y religioso del Medio Oriente, prácticamente el Islam tiene el 70% de ellos, aún por encima del cristianismo y del catolicismo. O sea, ellos se han regado de una manera, y si ven el mapa mundi, pueden ver que están regados por todas las naciones, por todas, no solamente en el Medio Oriente, sino aquí en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en todos los lugares de la tierra. Se han regado como una plaga. Y no piensen que estoy hablando de una manera que no es, pero aún Pablo decía, o nos decían a nosotros, estos que impactan al mundo y que son como una plaga. Si lo recuerdan, en Hechos 17 lo dice. Ellos sí están cumpliendo esa función y se están regando y se están expandiendo como una plaga. Nosotros no lo hemos hecho, a pesar de que Pablo en su momento y los areopagitas se lo dijeron. Entonces el Islam tiene un Dios, es una religión constituida, porque no es una secta, ya es una religión aceptada y constituida, y por eso se ha regado de la manera como se ha regado. Ellos tienen un Dios al cual llaman Alá. Ese Dios envió un profeta que se llama Muhammad o Mahoma. Su libro, vayan pensando en nosotros, tenemos un Dios todopoderoso que se llama Jesús, el Mesías que es Jesús, tenemos un libro que se llama la Biblia. Empiecen a ir como comparando las cosas. Dice que Muhammad era el profeta, ¿cierto? También tienen un libro el cual se llama el Corán, y ahí están plasmadas todas las profecías y todas las revelaciones que supuestamente le dio el ángel Gabriel. Esta religión se funda después de 6 siglos de haber venido Cristo. En el año 630 empieza a formarse y a levantarse el islamismo. Y se forma porque Muhammad o Mahoma empezó a tener revelaciones y empezó a sentir que le escuchaba el ángel Gabriel y le traía palabra de su Dios Alá. Entonces él empezó a escribir todas las revelaciones y lo cogía en cualquier momento y él se tiraba al suelo y empezaba a escribir lo que la revelación le daba. Aún está escrito en piedras, en madera, en las paredes, en todo esto, y aún su familia en hojas de árbol la escribieron también, y ellos se encargaron de recopilar todo esto y de formar el Corán. Pero hay una cosa curiosa, y es que ellos están tomando a partes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para poder formar su propio libro. Entonces, ¿qué religión será ¿qué religión no? ¿Qué será verdad? ¿Cristo o Muhammad? Porque es que se están fundamentando aún en este libro, porque todas las religiones, si ustedes lo pueden estudiar, están fundamentadas en la palabra de Dios, solo que las han distorsionado a favor de cada uno de ellos. Entonces, cuando yo entiendo esto, entiendo que Dios es tan soberano que permite aún que se formen estas religiones. Vamos a ir a Génesis 16 y vamos a leerlo del 1 en adelante. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora.
Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo también el ángel de Jehová: además le dijo el ángel de Jehová: y él será hombre fiero, entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: no ha visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Berec. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y le llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Ustedes pudieron notar cada parte de esta historia? Cuando nosotros empezamos a ver, primero entendemos que Agar era ¿de dónde? Egipcia. Ni siquiera era del pueblo de Dios, era egipcia. Y ella ya venía, el hecho de que viviera con Sarai y con Abraham no quería decir que ella se hubiera vuelto al Dios de Abraham. Por el contrario, ella seguía en su cultura y en su creencia religiosa. Y aún así Sarai, en la carne, porque ya muchos lo entendemos, decidió ayudarle a Dios y poner en manos de Agar, su esposo, para poder concebir un hijo, ¿cierto? Y de ahí viene Ismael. Pero mira lo que le dice Jehová en el 10. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Ustedes recuerdan lo que yo les acabo de decir de los islamistas, que están regados por todo el mundo y que aún tienen una mayor proporción que los mismos cristianos? Entonces, ¿está cumpliendo su palabra el Señor? La está cumpliendo, ¿cierto? Más adelante dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Y qué le dice el ángel? Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Es soberano o no es soberano Dios? Él mismo le dice a Agar cómo debe llamar a aquel hijo. ¿Por qué? Porque él ya sabía lo que venía. Dios tiene un propósito con cada cosa que hace en nuestras vidas, y con lo que hizo en ese momento tenía un propósito, el cual vamos a ver más adelante. Entonces, cuando yo veo esto, empiezo a entender que el mismo Dios lo llama y le dice: será hombre fiero, y la mano de él estará contra todos, y la mano de todos estará delante de todos sus hermanos. Entonces, él estará contra todos. Y es así, el Islam se ha levantado en contra de todo lo que no quiera alabar a Alá. Llámese catolicismo, judaísmo, cristianismo, budismo y todo lo que ya sabemos que existe. El Islam está en contra de todo eso, y todo el tiempo ha estado levantado en contra de ellos, y ahora todos los pueblos se están levantando en contra de él. ¿Se cumple o no se cumple la palabra de Dios? Sigue diciendo en el 13, entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. ¿Cuántos creen que Dios puede ver cada cosa que hacemos? Puede escuchar cada cosa que oramos, cada cosa que le pedimos. Él está ahí, porque Él es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Es un Dios todopoderoso, es aquel Dios que nos creó y que tiene el dominio de toda su creación. Y si Él tiene el dominio de toda su creación, entonces Él nos escucha y nos ve.
Pero no solamente vio a Agar, hoy ve las acciones que tenemos nosotros delante de Él, haciéndonos llamar hijos suyos y no mostrando su gloria y no haciendo lo que Él demanda de nosotros, iglesia. Así como ve las cosas buenas cuando nos levantamos a orar, también ve nuestra negligencia cuando muchas veces callamos nuestros labios y no vamos a predicar su nombre. Y permitimos que otros, como el islamismo o muchas otras religiones, estén por encima de Él. Entonces, Él nos ve también, iglesia. Él no solamente ve las cosas buenas que hacemos, Él ve todo lo que hacemos y escucha todo lo que hacemos en su nombre. Amén. Ya sabemos que tienen el Corán, ya sabemos que vienen de Agar. Agar es la mamá de Ismael, era egipcia y viene de haber tenido a Abraham como esposo. Entonces el Corán empieza a tomar partes del Antiguo Testamento y cosas que pues le llaman a uno la atención cuando uno está investigando. Es que el Corán, por ejemplo, dice que Abraham lo llamó Dios y le dijo que fuera y sacrificara a su hijo. Pero no solamente que fuera y lo sacrificara, como lo dice también la Biblia, sino que al que iba a sacrificar no era Isaac, sino era Ismael, y que en él le iba a ser llamada descendencia. Entonces toman la palabra, le dan la vuelta y hacen que todas las personas crean en aquel Dios que llamó a Isaac, a Ismael, no a Isaac. También hablan en el Nuevo Testamento y dicen que no solamente que Jesús, porque reconocen que vino Jesús, pero no lo toman como Dios ni como profeta, sino aquel que vino y fue usado por Dios, pero simplemente fue un hombre nacido de carne y ya, cumplió con su mandato y ya se quedó ahí, murió y no resucitó. Y dice también que el primer milagro que hizo Jesús no fue en las bodas de Caná de Galilea, sino que en el momento que nació habló. Ese fue el milagro. Entonces uno dice, wow, o sea, tienen tantos conceptos, tantas cosas en su cabeza, que nosotros que hoy creemos en el Dios vivo, ese Dios fiel, podemos entender que es mentira, porque su palabra lo testifica, porque Dios mismo lo testifica en medio de cada uno de nosotros. Entonces yo veo y digo, Dios mío, ¿cómo pueden tener el entendimiento tan enceguecido? ¿Cómo pueden tener esa venda en los ojos? Y eso también es cumplimiento de su palabra. Entonces, musulmán significa sumiso. Y yo veía esta semana las noticias y yo decía, de sumisos no tienen nada. Pero también en otra definición dice esforzado. Y yo veo que ellos verdaderamente sí se han esforzado por su Dios, porque se han encargado de que ese Dios esté siendo regado por todas las naciones de la tierra, mientras que nosotros, teniendo el Dios vivo y eficaz, no hablamos su palabra, ni predicamos su nombre, porque ese es el motivo por el cual el islamismo se ha regado de tal manera y aún el cristianismo está pequeño, comparado con el islam. Entonces, si verdaderamente son esforzados, si nosotros verdaderamente fuéramos un poquito esforzados, aún nuestra propia familia estaría hoy sentada aquí en este lugar, sin importarnos que digan o que nos peleen o que nos echen o que no nos hablen, porque nosotros tenemos un mandato y debemos cumplirlo por ese Dios que es poderoso. Amén. Pero si nosotros no nos esforzamos ni siquiera con el que tenemos al lado y le hablamos siquiera al que tenemos al lado, pues ¿cómo vamos a llegar a las naciones? ¿Cómo podemos ver el cumplimiento de su palabra cuando dice que nos enviará a las naciones a predicar? Si nosotros no nos esforzamos, no es porque Dios no cumpla su palabra, sino porque yo no me dispongo a servirle en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, vemos también que tienen una ciudad establecida, así como los judíos tienen a Israel, a Jerusalén. Los islamistas tienen una ciudad también en donde dicen que ahí estaba el Mesías. Se llama la Meca. Y en la Meca hay un templo que dice la tradición de ellos que el mismo ángel Gabriel lo trajo sobre sus hombros y lo dejó en esa ciudad. Es un cubo gigantesco en donde formaron como un lugar en donde congregarse, y ahí es donde alaban a Alá. Todo musulmán que se considere verdaderamente musulmán tiene que haber ido al menos una vez en la vida a adorar a ese Dios, a ese lugar. Otra cosa curiosa es que todos los que se consideran islamistas creen que deben ayunar, o la tradición dice que deben ayunar
una vez al año durante un mes. No son 8 días, no son 40 días, no son 2 días, no es unas horas, es un mes a punta de agua. Son tan fieros porque el mismo Dios dice, será hombre fiero. Todos aquellos se levantan con tan valor que aún escatiman su propia salud, su propia vida, con tal de darle gloria y honra a ese Dios. ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos por venir aquí un sábado a las 6 de la mañana y nos parece el mayor sacrificio? O poder pararnos a las 4 de la mañana a orar, que para mí es un sacrificio. Y yo digo, Señor, cuán miserable soy. Ellos se postran un mes a adorarte, a adorarlo, un mes a darle gloria y honra, y a mí me cuesta levantarme a las 4 de la mañana a orar 1 hora o 45 minutos o 20 minutos. Pensemos y empecemos a mirar qué ha hecho que ellos se hayan regado de tal manera y qué estamos haciendo nosotros para honrar al verdadero, al eterno. Amén. Entonces dice también que ellos oran y es ley, o sea, ellos no pueden dejar de hacerlo porque alguno que se quiera desviar, vienen y le arrancan la cabeza. No es mentira, le arrancan la cabeza delante de la plaza pública. Entonces ellos tienen que orar 5 veces al día durante 25 minutos, los coja donde los coja. Ellos tienen que bajarse. Aún el gobierno como tal de estos países tiene establecido que si van en las calles, el semáforo para 25 minutos, ellos se bajan con su alfombrita roja, se tiran al piso y ponen la cabeza contra el suelo, adorando a ese Dios que no es el Dios. 25 minutos dando alabanzas a Él y pidiéndole, bueno, muchas cosas. Nosotros sabemos que ellos están adorándole. ¿A nosotros cuánto nos cuesta orar una vez al día? ¿Y con qué reverencia lo hacemos? Yo era una de ellas que corría de aquí para allá y de allá para acá cuando estaba orando, creyendo que de pronto corriendo me escuchaba más rápido. Pero ellos se postran en el suelo y empiezan a adorar a ese Dios, le dan toda honra, le dan el respeto, le dan el tiempo que merece para ellos. Nosotros cuánta gloria, cuánta honra le damos a mi Señor, aún en el momento en que oramos. Señor, me levanté tarde. Señor, yo te doy gracias por este día, bendíceme, Señor, guárdame, guarda mi familia, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Chun, salí. Eso es una comunión con Dios. Siquiera le estoy dando gloria y honra a Él. No, estoy pidiendo, en vez de decirle, Señor, haz tu voluntad en mi vida, Padre. Si llego tarde es tu voluntad, Padre, pero quiero tener, Señor, esa comunión contigo. Quiero sentir tu presencia en mi vida. Quiero sentir que tú verdaderamente me escuchas y me amas. Y les aseguro, iglesia, porque sé que es así, lo he vivido. Él escucha y Él responde la oración de cada uno de nosotros cuando pedimos conforme a su voluntad y no a mi voluntad. Pero si yo no lo creo y no le doy el valor a la palabra, pues entonces sigo como todo el mundo, domingo tras domingo, viniendo a la iglesia y diciendo, Señor, pero es que tú no me oyes, Señor, pero es que tú, Señor, pero es que tú, y queja, pero ¿acaso qué estoy dando yo? ¿Qué estoy haciendo yo para que Él escuche mi oración y pueda verdaderamente mostrar su gloria en mí? Él nos ama, iglesia, y Él no pide mucho de nosotros. Él no está pidiendo cosas exageradas como que nos inmolemos o nos matemos o vayamos y matemos a otros. Él simplemente pide que le honremos y le glorifiquemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores que es. Amén. Ellos ayunan una vez al año, se llama Ramadán, y la guerra que a toda persona que sea islamista venera a su Dios con algo que se llama yihad, que es guerra santa. Entonces esa guerra santa es ir y matar a muchas personas que no, y no a una, a muchas personas que no vayan con ellos, o sea, que no estén a favor del Islam y de Alá. Entonces cuando ellos empiezan a matar, ellos piensan que están honrando a Alá y que dando su vida incluso están honrando a ese Dios. Pero ¿cuántos sabemos que no es así? Porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y Él nos quiere dar vida, no nos quiere matar, Él nos quiere dar vida y vida en abundancia. Ellos creen que cuando se inmolan o cuando matan a las personas, hay un paraíso para ellos también, y en ese paraíso los esperan 70 vírgenes eternamente.
Y yo pensaba, yo decía, qué cosa tan ilusa. Se supone que cuando una mujer está con un hombre ya deja de ser virgen, entonces no puede ser virgen eternamente. Es ilógico, ¿cierto? Y son 70 vírgenes, entonces no le va a alcanzar sino para 70 días, no para la eternidad. Entonces yo digo, la gente se mete unas cosas en la cabeza y ellos lo hacen pensando que Dios los glorificará y la honra que les va a dar Él es 70 mujeres. Yo digo, aquí en la tierra no podrían tener más. O sea, es algo ilógico, ¿cierto? Pero ellos lo hacen creyendo que alaban a ese Dios todopoderoso para ellos, ¿no? Entonces, yo me ponía a pensar y yo decía, Señor, tú también tienes predestinado para nosotros un paraíso, ¿cierto? Y ese paraíso al cual vamos a llegar porque hayamos dado vida a muchos, no dado muerte a muchos. Entonces, Alá es un Dios de muerte, pero Jesús es un Dios de vida. ¿Cuántos lo creen? Entonces, yo vuelvo y digo, ¿qué le pasa a esa gente? Porque está así de zafada de la cabeza. Entonces, el paraíso para ellos hace semejanza al deseo y a la satisfacción de la carne. El paraíso para nosotros hace honor a la santidad y al servicio a Dios. Amén. Entonces las diferencias son abismales, pero ellos tienen cegado el entendimiento. Ahora, cuando ellos van a matar a alguien, el grito de guerra de ellos es Alá Ahu Abar, que quiere decir Alá es el más grande Dios. Y cada vez que matan a alguien, lo hacen pensando que alaban a Dios y no pueden dejar de hacer el grito de guerra porque es como si perdieran esa ofrenda para Dios. ¿Sí? Entonces cada vez que matan a alguien lo hacen creyendo que están alabando a su Dios. Cuando empecé a investigar, yo miraba y decía, bueno, el Islam y todo eso, y había un líder hace unos años que se llamaba Osama Bin Laden y decían que era el mayor terrorista que se había levantado en el mundo, ¿cierto? Yo sé que ustedes lo recuerdan. A Osama lo entrevistó un periodista y este periodista le preguntaba a ustedes por qué hacen eso. Y yo quise sacarlo punto por punto lo que él dijo porque es algo que uno dice, uy. Contestaba Osama, dice, cada vez que un musulmán traspasa con un cuchillo el cuerpo de otro judío, católico, cristiano, el cuchillo grita Alá Ahu Abar. Alá es el Dios más grande. Entonces ellos lo creen, sienten que es verdad. Adicional le pregunta este señor Osama, adicionaba y decía, un día y una noche en guerra santa, o sea, en el yihad, es mejor ofrenda que todo un mes en el Ramadán. O sea, matar a alguien era mucho mejor ofrenda que estar un mes en ayuno para ese Dios. O sea, tienen la convicción. Iglesia, es lo que yo quiero que, o el Espíritu está moviendo a que ustedes y nosotros podamos entender que nosotros debemos tener esa misma convicción que ellos tienen, que aún no escatiman morir despedazados con tal de alabar a su Dios. ¿Cuántos cristianos han muerto en los últimos años a causa de estos islamistas y no han negado el nombre de Dios? Porque aquellos que no niegan el nombre de Dios son a los que les arrancan la cabeza. Y nosotros sufrimos y lloramos porque no nos escuchan acá. Allá hay cristianos que verdaderamente están dando la vida y no como un dicho más, sino literalmente están ofrendando su cabeza por el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no han negado a su Dios, porque han creído verdaderamente. Pero a nosotros nos llega la gripa y ay, yo no voy, qué pereza, no es que estoy malita, me duele el estómago, no quiero ir. Iglesia, ¿qué clase de cristianos estamos siendo hoy en día? ¿Qué clase de cristianos que preferimos, y se los digo con conocimiento de causa, no lo voy a decir, preferimos muchas veces las cosas del mundo antes que darle gloria y honra a Dios? Esta gente son psicópatas, son locos. ¿Por qué? Porque estos locos creen que matando la gente adoran a su Dios. Y no tan solo eso, ellos no quieren ganar la guerra y estar vivos. Por el contrario, ellos quieren morir en nombre de Alá. ¿Y cómo pelea uno contra alguien que quiere morirse?
porque no está guardando su vida, ni quiere guardar su vida, sino por el contrario, quiere morir en nombre de Alá y matar a muchos más en el momento en que mueran, porque piensan que van a ser glorificados arriba por Alá. ¿Cuántos de nosotros damos la vida porque tan solo un pequeño de aquellos que están en nuestras manos, nuestros propios hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos, tomen la vida? No inmolándonos, sino llevando la palabra de vida para que ellos puedan salir y ser el futuro de esta nación y de las naciones enteras. Es muy difícil porque pelear contra ellos, yo creo, solamente Dios, la verdad. Por eso últimamente en las noticias en CNN decían: ¿quién pelea contra ellos? ¿Quién se puede levantar contra ellos si aún no les importa su propia vida? Se matan, se inmolan y no les importa. Tengamos en cuenta que ellos también son monoteístas, es decir, tienen un solo Dios. Los judíos también son monoteístas y tienen un solo Dios. El Dios de los judíos, Jehová; el Dios de los cristianos, Jesús; y el Dios de los musulmanes, Alá. Los judíos tienen sinagogas, nosotros tenemos iglesias, y los musulmanes tienen mezquitas. Los judíos tienen rabinos, los cristianos tienen pastor, y los musulmanes tienen imán. Así se llama a aquellos que predican y adoctrinan a las personas. Pero nosotros nos diferenciamos de todos ellos. Y es que tenemos un Dios que se hizo carne, vino, nos redimió, y a través de esa redención hoy podemos ser llamados hijos suyos. Nos reivindicó con el Padre, y no bastando eso, murió en una cruz y resucitó al tercer día, para que tengamos una esperanza viva y eficaz, que cuando nosotros partamos también resucitaremos juntamente con Él. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Esa es lo que nos diferencia y lo que nos hace ver que verdaderamente tenemos un Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Un Dios que verdaderamente es un Dios de vida y no un Dios de muerte como el de ellos, porque Él sí nos promete una eternidad juntamente con Él. Resulta que cuando murió Muhammad o Mahoma, los islamistas quedaron perdidos, porque no resucitó, a diferencia de Jesús. No resucitó, entonces su fe se quedó sin piso. No pudieron seguir adelante, entonces empezaron a buscar a otro que los pudiera dirigir y los pudiera llevar. Y ese otro los hizo dividirse, porque entonces unos estaban de acuerdo con que fuera un gobernador y una persona en la política, y otros estaban de acuerdo que fuera alguien que fuera descendiente de Muhammad. Entonces se dividieron, y desde ese momento están en guerra los islamistas entre ellos mismos. Se matan entre ellos mismos por el Dios que levantaron ellos mismos, porque fue levantado por sus manos. Aquel se llama Ali, que es primo y yerno de Muhammad. Los chiitas y los sunitas tienen a Maguilla, que lo levantaron como gobernante. Era un gobernador cualquiera que estaba por ahí, lo vieron justo, lo vieron que era una persona que podía dirigir ese pueblo con justicia, y por eso lo tomaron como su Mesías. Entonces, cuando vemos esto, podemos entender que aún entre ellos mismos se matan. O sea, ¿qué clase de Dios es ese que permite que entre ellos mismos se maten unos a otros? Entonces yo decía, qué cosa tan loca. Aparte son hombres que viven y mueren igual que ellos. Nuestro Dios es un Dios eterno, que está desde la eternidad hasta la eternidad, que es el alfa, el omega, el principio y el fin, aquel que nos creó. Pero ellos no lo ven así. Ellos ven al ser humano y lo diosifican de tal manera que lo ponen por gobernante. Por esa razón se formaron los sunitas y los chiitas. Estos chiitas y estos sunitas abarcan, los sunitas abarcan el 90% de los musulmanes, y los chiitas el 10%. Los chiitas son los más sanguinarios, son los más brutales de toda esta región. Pero imagínense si solamente son el 10% y están haciendo los estragos que están haciendo donde fueran el 90%, ¿cómo sería? Ya nos hubieran acabado. Entonces, ¿todo esto para qué? Para poder entender cómo Dios es soberano aún en estas situaciones. Vamos a ir por favor a Amos 3 y vamos a leer del 1 al 8. Estos se levantaron en contra de los israelitas. Se levantaron contra ellos y se unió Siria. Ya les digo con quién se unió. Bueno, hemos tenido por acá.
Se unió Siria, Irán, se unió, perdónenme, ya les digo, Arabia Saudita, Egipto y todo el Medio Oriente como tal. Israel es un pueblo muy pequeño. Si ustedes lo miran en el mapa, es un pueblo demasiado pequeño. Hagan la comparación con Risaralda aquí en Colombia. Es muy pequeño. Y pasan, un avión puede pasar en 3 minutos. O sea, imagínense lo pequeño. Pero nosotros sabemos que este pueblo se ha levantado de tal manera, el pueblo de Israel se ha levantado y ha ganado batallas y guerras. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios es fiel. Por la fidelidad de Dios. Por eso el pueblo de Israel aún permanece, porque ellos fueron deportados a todas las ciudades de la tierra, pero en 1900 algo, porque no me acuerdo bien, volvieron a fundarse y fueron decretados nuevamente país, nación. A pesar de que no tenían tierra, tomaron la tierra, la misma tierra, empezaron en Jerusalén y fueron creciendo y abarcando. Y siendo tan pequeños, no han necesitado de los países de alrededor para poder subsistir, porque ellos están pegados al mar. Y aún Dios les ha dado la sabiduría para que del agua del mar ellos puedan vivir. Ellos la purifican y hoy no dependen de ninguno de los pueblos de alrededor para tener agua potable, como si los otros tienen que depender de Israel. La energía solar también la han desarrollado. ¿Por qué? Porque Dios les dio la sabiduría y en su soberanía les permite esto para que puedan subsistir y no necesitan de los pueblos de alrededor, porque si necesitaran de los pueblos de alrededor ya no existirían. Pero Dios es soberano y les ha dado la sabiduría y les ha dado el privilegio de poder no depender de hombre alguno. Dependen de ese Dios todopoderoso. Pero ¿sabe por qué Dios está ahí? Porque Él dio su promesa y dijo que estaría con ellos, que los levantaría y que sería su nación. A pesar de que no le reconocieron, iglesia. A pesar de que no entendieron que Jesús era el Mesías y que venía a dar redención y vida eterna, pero por amor a su nombre no los ha borrado, porque le hizo la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, que de él saldría una nación grande y que él sería su pueblo y que él sería salvo. Amén. Porque Dios es un Dios fiel y Él cumple su palabra. Vamos a ir a Amós. Por favor, ¿me ayudas con Amós 3? No lo encontré. Dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán 2 justos si no anduvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Espérame ahí. El cual Jehová no haya hecho. ¿Quién es el que ha enviado todas estas cosas sobre ellos? Dios, ¿cierto? No ha sido Satanás, ha sido Dios. ¿Por qué? Porque es un pueblo duro de cervix que no ha querido entender quién es Dios. Sigue, por favor. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos y sus profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, cuando vemos esta profecía, empieza a decir primero que Jehová es el que envía los males, que destruirá a Israel, que vendrá ira sobre Israel. ¿Se está cumpliendo? ¿No se ha cumplido a través de los años? Se ha cumplido. Vamos a ir rápidamente a Isaías 9. Isaías 9 empieza diciendo que Él ha enviado luz y que los ha sacado de la luz, de las tinieblas a la luz. Y dice que, para no parafrasearlo, dice que
Mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, que al lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de él como se alegran en la siega, como se gozan cuando reporten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo el calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado en el pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, nos es dado el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre todo el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando el juicio de su justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Él envió a Jesús. Él mismo bajó a esta tierra, se hizo carne, pero el pueblo de Israel no quiso verlo. Y en Amós dice que los castigará por su maldad, porque por su maldad no quisieron entender que Él era Dios. Y más adelante dice, vamos a leer el 8, dice: el Señor envió palabra a Jacob, cayó en Israel, y le sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería, cortaron los cadrahijos, pero en lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos de oriente, los sirios, escuchen bien, y los filisteos del poniente, y la boca llena devorará a Israel. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es cabeza, el profeta que enseña mentira es cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Vamos a ir al 10:5. Oh Siria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Escuchen bien, el pueblo de Israel aún se creyó fuerte y se creyó que él mismo podría edificarse a sí mismo. Y dijo: aunque se caigan los ladrillos, yo voy a edificar de otro material. Aunque hayan cortado los árboles que nos rodeaban, yo voy a sembrar cedros. ¿Y qué ha dicho el Señor con los de Siria? Les voy a dar mi báculo y mi vara, les voy a dar poder y autoridad para que la ira de Dios caiga sobre Israel. Él los está usando para que el pueblo de Israel pueda entender que no hay Dios como Él, que Él es el admirable, que Él es eterno, que Él es el justo y que Él es el fiel. Amén. Dice acá más adelante en el 6: le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira la enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Y en el 12 dice: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberba del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez en sus ojos. Pueden venir contra Israel, porque en este momento Rusia ya estableció una base militar en Siria con tal de acabar a Israel, porque dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Siria, Irán, Irak, China, Estados Unidos y todos ellos están contra Israel. Cuando vemos esto, podemos entender que la palabra de Dios se cumple o se cumple. Pero nosotros vivimos de promesa en promesa y tomando las promesas que me conviene, y sí, amén, aleluya. Pero ¿cuántos de nosotros nos postramos rostro en tierra como los hacen los ismaelitas o como los hacen aún los israelitas, los judíos, clamando al cielo porque venga aquel Mesías que los va a liberar? ¿Cuántos de nosotros hoy oramos por aquel Mesías que ya vino y que dijo que vendría por segunda vez?
¿Cuántos de nosotros nos postramos rostro en tierra buscando a ese Dios todopoderoso? Porque estamos más preocupados porque llegó diciembre con su alegría y no tengo ropa, o no tengo casa, o no tengo carro, o no tengo etcétera. Porque estamos más preocupados por las cosas de este mundo que por lo que viene, iglesia. Porque es verdad, las señales del fin están aquí. Y pueda que sea hoy, pueda que sea mañana, pueda que sea en un año, pueda que sea en 100, pero que viene. Las señales del fin están a la puerta. Huele a Jesús, iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque sí, muy bonito saber de qué viene, a qué viene el Islam, de dónde viene, qué hacen. Y decimos, ¡ay, terrible! Cómo matan a las personas, botan las cabezas. Y aún los niños son adiestrados desde la edad de 6 años a que jueguen fútbol con las cabezas, que pierdan todo afecto natural. ¿Acaso Romanos 8 no dice eso? ¿Romanos 1 no dice eso? Que perdieron todo afecto natural y que en los postreros días la maldad se aumentará. ¿Acaso no lo estamos viendo, iglesia? ¿Acaso no hemos visto cómo aún Mahoma se proclamó Dios, cómo se proclamó profeta, cómo dijo que él mismo era Dios, cómo se han levantado todos esos falsos dioses? Mateo 24 lo dice. Pero nosotros no debemos quitar la mirada del autor y el consumador de la fe. Nosotros no podemos quitar la mirada de ahí, porque en el momento en que volteamos perdemos. Dice, ¿cómo habremos de perder esa salvación tan grande? Nosotros no podemos perder esa salvación, iglesia, por los afanes de este mundo. Y en vez de estar mirando qué hacen allá o qué hacen acá, miremos qué estamos haciendo nosotros mismos por proclamar el nombre de Dios y llevar a muchos al conocimiento de Él, y dejar de bendecir a ese Dios de muerte y empezar a glorificar y a honrar a ese Dios de vida, que es Jesús. Porque nosotros decimos, uy, terrible, ese Dios es terrible. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y hemos dejado que ellos se extiendan como una plaga. Pero nosotros, ¿qué, iglesia? Aquí en el 10:24 dice, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a manera de Egipto, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Y acontecerá que en aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando yo entiendo esto, entiendo que Dios es soberano, que Dios cumple su palabra, y que aún que mande ira sobre ellos y aún sobre nuestras propias vidas, Él también es fiel y justo, y por amor a su nombre no nos va a acabar, porque Él cumple sus promesas, porque las promesas en Él son sí y son amén. Pero solamente eso lo puedo entender cuando mi espíritu ha tomado vida y las escamas de mis ojos se han quitado, y puedo ver la Biblia con los ojos espirituales, y puedo ver el cumplimiento de su palabra, y dejo de estar afanada por lo que hay en el mundo y me afano más bien por cómo me voy a presentar delante del Padre. Iglesia, pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a ir a Lucas 4:18. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a leerlo fuerte. Toma esa palabra para usted hoy, iglesia. Eso no fue solamente en el tiempo de Jesús. Hoy esa palabra profética se cumple en cada uno de ustedes. Pero si ustedes y yo no lo creemos, entonces no estamos haciendo nada, iglesia. Dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner a libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Para eso está el Espíritu de Dios en nosotros. Los musulmanes y todas las demás religiones no tienen el Espíritu de Dios, pero hoy nosotros tenemos su nombre y tenemos su Espíritu. Iglesia, ¿qué estamos haciendo? Nosotros nos decimos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, no sé cómo lo parafraseo, pero así lo dice la palabra. ¿Pero para qué?
para predicar el año agradable del Señor. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Aún nos ha separado del día de la ira, iglesia. La ira no vendrá sobre nosotros si es que acaso hemos entendido qué es lo que debemos hacer. Nos ha separado para que nosotros no lleguemos a ese día de la ira, sino que por el contrario podamos ser arrebatados juntamente con sus ángeles y llevados al cielo para poder estar en la cena del Señor. Pero si nosotros no lo entendemos, no entendemos con qué propósito Dios puso el Espíritu de Él en mi vida, entonces hago vano su palabra y no le doy credibilidad a ello, y lo niego como lo niegan los chiitas, los sunitas y los de ISIS. Y me voy en pos de un Dios de muerte, en vez de irme en pos de un Dios de vida. Aquel que me dio la vida, que me redimió y que aún me ha dado su nombre y su espíritu para poder llevarle los galardones, para poder llevar esas coronas delante de Él. Así como ellos entierran cuchillos, nosotros hoy damos vida en gloria y honra a nuestro único Dios, el verdadero Dios. Porque dijo Pedro, estamos en el verdadero, en Cristo Jesús. Amén. Ponga sus Biblias sobre sus asientos y vamos a orar, clamando a ese Dios que ve, a ese Dios que oye, a ese Dios que todo lo sabe y que es soberano, porque Él ha permitido que hoy usted escuche esta palabra con el único propósito de que redarguya su espíritu y entienda que no podemos seguir más siendo frívolos y siendo despiadados, intemperantes, viendo cómo el mundo se mata y cómo ellos buscan la venida de ese Mesías falso, pero que el de nosotros ha venido, nos ha dado vida, espíritu, y aún nosotros nos callamos. Señor, hoy te pedimos perdón, Padre Celestial, porque no hemos entendido, mi Santo Señor, tu soberanía en las cosas que pasan en nuestras vidas, Señor. Pero estamos aquí, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de ti, mi Santo Señor, dándote gracias primeramente por el privilegio que nos das de reconocerte, de saber que solamente tú eres Dios, mi Santo Señor, pero también, mi Santo Señor, gracias porque no nos has pagado conforme a nuestras inequidades, Señor, porque sabemos, Señor, que si aún tú no has tenido misericordia con tu pueblo, mi Santo Señor, ¿cómo será si nosotros no creemos que hemos sido adheridos, mi Santo Señor? Ayúdanos, Padre Celestial, a llevar tu palabra, mi Santo Señor, y a obrar conforme a tu voluntad, mi Santo Padre. Ayúdanos, Señor. No dejes que moramos, Señor, sin antes ver, Señor, tus prodigios, Señor, tus señales en nuestras vidas, mi Santo Padre. Porque hoy hemos entendido, mi Santo Señor, que no hay mejor regalo, que no hay mejor paga que poder dar vida a todos aquellos que están muertos, mi Santo Señor. Ayúdanos, mi Santo Padre, esfuérzanos, Señor, cada día más, Padre Celestial, para poder hacer tu obra, Señor. Quita de nosotros toda negligencia, toda pereza, todo espíritu de incredulidad desechado fuera por el poder de tu nombre, mi Santo Señor. Dame un espíritu de convencimiento, mi Santo Señor, tu Santo Espíritu, mi Santo Padre, el mismo espíritu que hubo en Cristo Jesús, que hoy está en nosotros, mi Santo Señor, aunque no escatimemos nuestra propia vida, mi Santo Padre. Señor, ayúdanos a no escatimar aún con nuestra propia vida, Señor, porque si ellos mueren por un Dios falso, un Dios, Señor, que no creó nada absolutamente, un Dios que no es Dios, Señor, como nosotros no podemos dar la vida por el